18 al 28, son prácticamente 10 versículos, pero yo me voy a retraer tantito en el 16, que es en donde nos quedamos la última vez, ¿se acuerdan? No tengas a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Les estaba yo explicando que esa parte en donde dice mujer indigna en realidad está mal traducida. La traducción tal cual como viene es hija de Belial o mujer de Belial, que era un término que se usaba en esos años para decir como hijo del diablo, ¿se acuerdan? Entonces, ¿por qué era tan exagerado el término? Bueno, porque una persona ebria, ¿se acuerdan que les mencioné? Nada más esa manera de repaso a retomar en donde nos quedamos. Una persona ebria que iba al templo era castigado con la muerte. ¿Se acuerdan que lo leímos? En el Antiguo Testamento Dios era muy solemne con la dedicación que había al templo. Y respondió Elí en el 17, dice, y dijo, ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió, y ya no estaba triste su semblante. Estoy leyendo la versión de las Américas. Y retomando también esa parte, nada más, igual manera de repaso. Halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste. Es decir, rompió el ayuno. Hay un contraste, ¿se acuerdan que se los mencioné? Entre su gran congoja, y les explicaba el porqué de su gran congoja, cómo era realmente que ella estaba peleando una batalla ella sola, por esta parte de no poder tener hijos. Pero una vez que Elí le dijo estas palabras, ella dijo, ya está hecho. Ella en su fe dio por hecho que eso iba a ocurrir y por eso se fue en paz. A veces, una enseñanza interesante de esto es que a veces conviene que los problemas que tenemos como iglesia, aparte de externarlos aquí para oración, a veces también conviene comentárselos al pastor, a veces por un consejo o a veces también por una oración ministerial. No es el tema, pero acuérdense que hoy en día ya Dios no tiene sacerdotes, tiene pastores, que para fines prácticos es mejor, de hecho. Jesucristo es príncipe de los pastores. Y no es que los pastores estén más cerca de Dios, sino que su llamado que tienen, voy a decir, provoca que tengan de alguna manera, si bien no una preferencia, porque nadie tiene preferencia, ningún hermano es más que otro, sí tienen de alguna forma, como está escrito, los oídos de Dios atentos a la petición de la iglesia, porque ellos son los responsables de la iglesia, como en su tiempo eran los sacerdotes los responsables de la congregación de Israel. ¿A qué voy con esto? A veces conviene que uno como creyente le cuente al pastor las cosas para que el pastor ore, y puede ser que el Señor también a través de la oración de un pastor pueda apoyar la causa, aparte de las oraciones de la iglesia, e incluso por un buen consejo. No dudo que Elí aquí, aunque no está escrito, eso es a título personal, no hay algo teológico con ese respecto, pero es lógico pensar que Elí seguramente también le dio algún buen consejo, algún buen apapacho, algún buen, pues un buen sabor de boca, ¿no es cierto? No dudo que Elí, a pesar de su dureza, haya, con su conocimiento, echado mano de ello para poder darle palabras de aliento, que es algo muy importante, que para eso también están los ministros, los diáconos también. Bueno, entonces, en el versículo 18 podemos ver que Ana estaba ejerciendo la fe. Voy a pedirles que vayan a Hebreos 11.1, si tienen Biblia a la mano, si no yo se los leo. Hebreos 11.1, ¿se acuerdan de esa parte de la Biblia? Pasaron muchas veces por ahí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De manera que Ana se fue a su casa sabiendo que sí había sido oída su oración, que su voto era válido, es algo que ya vimos, y que el ayuno producía esa paciencia con fe. Entonces, más adelante vamos a ver precisamente en este cuadro comparativo cómo una cosa siempre te lleva a la otra. Yo les preguntaría, acuérdense que es estudio, hay de alguna manera un poco de retroalimentación, más que prédica, yo doy estudio, siempre lo he mencionado, siempre digo que me gusta más hacer ese ping pong, ¿no? Yo les pregunto, de manera general, ¿nunca les ha pasado alguna situación en la que de verdad se acongojan? Y yo sí, y le llaman mal del, no sé, cuando te pasa algo, llega a suceder que te duele el corazón. ¿No les ha pasado a veces un coraje muy fuerte? Puede hacer que te duele el corazón, o a veces una enfermedad, o una prueba, lo que decíamos la semana pasada de los gemidos indecibles, pero ahorita estoy hablando propiamente del corazón.
A mí sí me ha pasado que a veces un coraje muy fuerte o una prueba muy fuerte sí llega a doler el corazón. En este caso, Ana, estoy seguro, porque así lo indica la Biblia, que le dolía el corazón. ¿Hay medicina para el corazón? En el sentido estricto del sentimiento. Humanamente, no. Pero a la luz de este versículo podemos ver que sí, para el creyente sí hay medicina para el corazón, la oración. Venid a mí todos los que están cargados y cansados, ¿no? Y yo os haré descansar, dice Jesucristo. Y es cierto, cuando uno ora y pone en las manos de Dios cualquier petición, la que sea, y cuanto más en pruebas difíciles, viene esa paz. Esa es la medicina para el corazón. El creyente sí tiene un ungüento para esa clase de dolores, cosa que el mundo no tiene. Porque si tú vas al psicólogo, ¿qué te va a decir? No, pues pastillitas, ¿no? Y a lo mejor la pastillita se mete al asunto químico del espinazo, ¿no? Acá la columna vertebral, los nervios, te pueden tranquilizar o te pueden, si estás medio locochón ahí, te dan para dormir. Te drogan, básicamente. Pero en los hechos, ¿soluciona algo? No. Pero con Cristo, la oración, aunque no es medicina, aunque físicamente no hay nada, sí responde, y generalmente responde rápido a sus hijos. Entonces, Ana se fue, comió, precisamente ejerciendo la fe, como dice aquí, la certeza de lo que se espera. Como les dije, Ana no tenía el niño todavía, no tenía un bebé en sus manos, Dios no le había contestado desde los cielos, no se abrió el cielo y le dijo sí, no. Fue simple y llanamente fe, y ya. Entonces, medicina para el corazón. Vamos a leer en 1 Samuel 1, 19, 20, volvemos a nuestro versículo base. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y se fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Y aquí vamos a hacer nuestra primera parada interesante. Adoraron delante de Jehová, es decir, todavía en el tabernáculo. Y hay una frase interesante después de que hubo esta parte de que Elcana se llegó a su mujer, que es la manera bonita de decir que tuvieron relaciones. Y viene la frase, y Jehová se acordó de ella. De hecho, lo puse por ahí. El término se acordó Jehová. Lo puse incluso en hebreo. Acuérdense que el hebreo tiene algo interesante, que es que en realidad no se lee como el español, de aquí para allá. El hebreo se lee de aquí para allá. Entonces, es una interesante forma de expresar que Dios contesta las peticiones. Pero en realidad en la Biblia, si han tenido la oportunidad de leer el Antiguo Testamento, porque más que nada pasa en el Antiguo Testamento, no es la única ni la primera vez en la que Dios menciona esa parte. Si han visto que dice, y se acordó Jehová de tal, y se acordó Jehová de esto. Pregunto, ¿es que a Dios se le olvidó? No. Vamos a analizar pedacito a pedacito qué significa esta frase, porque esta simple frase, la verdad es que tiene un trasfondo teológico muy interesante. Hay algunos casos, nada más voy a mencionar 3 muy importantes, donde Dios dice la misma frase. La primera es con Noé, en Génesis 8, del 1 al 2. La segunda es con Raquel, en Génesis 30, del 22 al 24. Y otra refiriéndose a Israel, a todo el pueblo, en Éxodo 2, 23, 25. Vamos para allá, por favor. Primero Génesis 8, del 1 al 2. Dice la Biblia, y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Ese es el primer caso, con Noé. Con Raquel, ahí mismo en Génesis, pero en el 30, 22. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Misma frase, se acordó Dios de Raquel. Y otra más, con Israel, en Éxodo 2, 23 al 25. Aconteció que después de muchos días, murió el rey de Egipto, el faraón, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre,
y clamaron. ¿Se acuerdan que eran esclavos? Pasó que José llevó a todo el pueblo de Israel a Egipto. Primero estuvieron bien, después se multiplicaron, pasaron mucho tiempo, los volvieron esclavos y después estaban hartos de esa esclavitud. Aquí ya es la parte en la que Dios dice así: gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Ya sabemos lo que es gemir, o sea, realmente estaban en angustia. Lo vimos la clase pasada. Otro término que se repite también. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Y qué dice? Y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Como les dije, no es que Dios no se acuerde de algo o que lo que tenía que traer a su memoria, no. Dios es eternamente perfecto, es algo que ya hemos hablado, de manera que tiene todo en mente. Dios tiene todo en mente, pero a diferencia del hombre, todo lo tiene en mente de manera inmediata. A diferencia de nosotros, que lo que tenemos en mente solamente es por momentos, Dios sí lo tiene de manera perfecta, inmediata, en el presente perfecto. ¿Sí me explico? O sea, en el ya, en el hoy. Algo que pasó hace mucho tiempo lo tiene presente hoy como si hubiera sido en el acto, porque Dios es atemporal. Entonces, si todo lo tiene en mente inmediata y exactamente como lo prometió en todo tiempo y espacio conocido por el hombre, entonces es realmente una forma poética y de hecho muy hermosa, en la que nos da a conocer el sentimiento de Dios de comenzar a cumplir lo que prometió. ¿Sí me explico? ¿Sí me siguieron con eso? No es que Dios se le haya olvidado, sino que Él va a comenzar a ejecutar lo que prometió. Y les voy a dar un ejemplo. Creo que, bueno, sabemos, aquí varios son papás, ¿no? Entonces, y algo para que se entienda el concepto de y se acordó Dios, se acordó Jehová. Viene Navidad y los niños más chiquitos quieren un juguete, ¿no? Pide algo este niño, si el niño es obediente, si el niño está bien con sus papás, es un hijo que te lava los trastes, luego te seca los trastes y los pone ahí, los vuelve a acomodar. No le tienes que decir, trapea, hace del aseo, va bien en la escuela. Y ese hijo tuyo pide algo de Navidad. Y tú tienes en mente que tu hijo te pidió algo. Pero pasa el tiempo y tú lo sigues manteniendo, lo sigues vistiendo, falta tiempo para Navidad. Un día vas al trabajo en la calle y ves un aparador y ves justo lo que te pidió tu hijo. No se te olvidó, pero estás viendo ese regalo que él desea. Entonces tú te acuerdas y tienes el placer como papá de gozarte sabiendo el resultado que va a producir ese regalo. Ya lo encontraste, lo vas a comprar y tú ya estás pensando en cómo se va a poner de feliz ese niño o niña cuando llegue Navidad, abra el regalo y va a decir, wow, ¿no? Mi papá sí me trajo lo que pedí. Algo similar pasa, no es que tú como papá se te olvide ese regalo, tú sabes lo que quiere tu hijo, lo tienes en mente, pero cuando ya lo ves para ejecutar, sabes el gozo que va a producir y esa felicidad que va a tener ese hijo cuando vea su regalo bajo del árbol. Algo similar pasa cuando Dios dice y se acordó Jehová. No es que se le hubiera olvidado, es que empieza a cumplir lo que prometió. Miren, el término se acordó Jehová es traducido correctamente de esa frase que tenemos ahí. Al menos en esta parte de 1 Samuel, así tal cual viene escrito en el original. Van a disculpar mi hebreo, no es muy efectivo, pero sí es así tal cual, así es como se ve. Nada más lo hice incluso un poco más grande para que se alcance a ver, porque si se fijan hay algunos caracteres que son importantes a la hora de la lectura. Y se lee así, esto es I, de, Isha, Isquereja, Yahvé. Y se acordó Jehová de su mujer, sería algo así, se acordó de la petición, refiriéndose a la petición de su mujer, ¿sí? Actuar inmediatamente es lo que va a hacer Dios a partir de ahí. Cuando dice se acordó es que va a actuar inmediatamente a favor de la persona recordada. Y de hecho, en los ejemplos anteriores vemos que, por ejemplo, con Noé, no es que se le olvidó Noé ahí flotando en la tierra, sino que ya era el tiempo en el que Dios iba a empezar a ejecutar esas promesas. ¿Cuál era la promesa? Rehacer la tierra. Y vino gracia. Generalmente cuando Dios dice y se acordó Jehová en el Antiguo Testamento es porque viene una gran gracia, algo sobrenatural muy fuerte, muy grande dentro de la gracia. Y también lo vemos en los otros ejemplos. Otra cosa muy grande en la gracia que sucedió fue con Israel, ¿no? Cuando los empezó a sacar de Egipto con prodigios. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí me siguen?
Bueno, ¿cómo sabemos esto o cómo podemos justificarlo teológicamente? Salmos 115 del 9 al 13. Salmos 115 del 9 al 13. Y le voy a pedir a mi hermano Néstor si me lo puede leer. Salmos 115 del 9 al 13. ¿Listo? Sí. Dice: Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. No es una promesa entonces exclusiva de Israel, ¿se fijan? Es una promesa, como dice ahí, bendecirá en el 13 a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. La médula está en el 12. Jehová se acordó de nosotros, y si se acordó de nosotros, dice ahí punto y coma. El punto y coma es como un y, como una consecuencia, que dice, nos bendecirá. Entonces, cuando la Biblia habla de que Jehová se acordó, es porque viene una gracia inmediata después de que viene esta frase. Y no solamente sucede eso, en ocasiones cuando oramos le pedimos a Dios, al menos creo que nos ha pasado a varios. Yo sí, cuando estoy orando le digo a Dios: Señor, acuérdate de esto, de esto, de esto. Señor, acuérdate de esto, de esto. ¿Por qué? Porque a Dios se le olvida, no, sino porque queremos que Dios empiece a contestar conforme a su gracia, ¿no? Y es un elemento importante dentro de la oración que no pasa desapercibido. En ninguna parte de la Biblia puede pasar desapercibida esa frase, porque precisamente, de hecho, es promesa, como viene aquí en el 12. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Está en presente perfecto. Es decir, es que continuo, exactamente. No es algo que ya pasó o que va a suceder. Está en presente perfecto. Es decir, no importa cuándo lo leas, mientras lo creas, sigue siendo igual de efectivo. ¿Sí lo ven? Pasamos a 1 Samuel 1:20, regresamos a nuestro texto base. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. La frase por cuanto lo pedí a Jehová, como se los anoté ahí, es Kimim Shaul Yahvé. Y ahí viene algo interesante. El nombre de Samuel tiene una traducción muy similar al nombre de Ismael, porque en hebreo Shmuel y Ishmael suena muy similar, ¿se dan cuenta? Shmuel, Ishmael, ¿sí? Bueno, el prefijo Shem es nombre, tal cual. Si nada más está así en el hebreo como Shem, significa nombre. Y él, así tal cual, nada más la frase él, como la conocemos, el hebreo es Dios. Por eso es que tenemos derivaciones como Elohim, o en el caso del Mesías, el Ajajai, el Ajajai, que es el Mesías, el Dios Mesías, Dios enmendador. ¿Sí lo ven? Entonces, Shmuel, Shem, él, se traduciría así muy estricto como el nombre de Dios o nombre de Dios, ¿sí? Porque es Shem, él. Ishmael, él, es algo muy similar. Entonces, aquí hay un juego de palabras interesante. ¿Por qué? Porque si lo ponemos como Yishmael, pues de Shemuel ponemos el Yishmael, entonces significa Dios escucha. Y viene un verbo muy interesante que es Shaul, que a nuestro español sería Saúl. ¿Y cómo se llamaba el primer rey de Israel? Saúl. Pedir en hebreo es Shaul. ¿No me creen? Investíguenlo bien, porque no importa cómo lo conjugues. Shaul es pedir. El deseado, en el caso de Saúl, se traduciría como el deseado. Y es un juego de palabras interesante, porque no fue casualidad que se llamara así de niño, ¿no? Su papá no sabía que iba a ser rey en el futuro, simplemente le puso, se llama Saúl porque era deseado. Igual que Samuel. Son prefijos interesantes precisamente porque la Biblia sí dice ahí, por cuanto lo pedía Jehová, dice Ana, ¿no? Y el juego de palabras que se utiliza es Kimim, Shaul, Yahvé. Anterior a eso dice Shemuel, Kimim, Shaul, Yahvé. ¿Sí lo ven? Por cuanto lo pedía Jehová.
Entonces, puede tener diferentes variaciones esta parte de Samuel, pero al final podríamos decir que es porque se lo pedía a Dios, Dios escucha, o el nombre de Dios. Son conjugaciones similares. Ese es el punto al que quiero llevar a todos. Cuando una oración se nos cumple, podríamos decir que tuvimos un Samuel, ¿no? Porque lo pedimos a Dios. ¿Cuántos Samueles no hay en la vida del cristiano? De todas las cosas que le pedimos a Dios, no necesita ser un hijo, a veces es un trabajo, a veces es provisión del día a día, a veces es salud. Eso es un Samuel, porque lo pedimos a Dios. Entonces es un Shaul, algo deseado. Y son términos interesantes dentro de todo el libro de Samuel, aunque no vamos a analizar todo el libro completito. Sí vale la pena que lo tengan en mente por si después predicamos algo conforme a eso. Entonces, Shaul podría incluso traducirse en este caso, por como está conjugado, como rogado. No como pedido nada más, sino como rogado. El español es muy rico. A diferencia del hebreo, si se fijan, el hebreo tiene palabras como más a secas. Un ejemplo es este. Si lo tuviéramos que leer en español tal cual como se transmitiera, nada más serían: y mujer se acordó Jehová. Y diríamos, eso no tiene sentido. Tendríamos que acomodarlo a nuestro español con la riqueza que tiene y diría: y se acordó Jehová de su mujer, y concibió y dio luz, etc. ¿Sí lo ven? El hebreo está muy limitado, por eso es algo relativamente sencillo de traducir, igual que el griego. A diferencia del español, en donde las palabras en griego y en hebreo sí pueden tener diferentes connotaciones a la traducción, a la hora de la transliteración. Entonces, Saúl en este caso, o Shmuel, fue rogado a Dios. La traducción es que Ana, porque realmente Ana, díganme si no lo rogó, al grado de que hizo voto, habló directamente con Elí, y aparte estaba en ayuno. Entonces, de veras que estaba rogándolo. Por cuanto lo rogué a Jehová, sería una traducción correcta, que es a lo que vamos a aterrizar. Por cuanto lo supliqué a Jehová, lo pedí, o sea, realmente lo rogué. ¿Sí lo ven? Ahora, vamos a pasar al siguiente punto, que está en 1 Samuel 1, 21 al 23. Y aquí incluso podría salir una prédica entera solamente de la forma en la que Ana hizo las cosas. Y digamos que es una subdivisión, una especie de subtrama, en donde vemos a Ana como un ejemplo, y yo lo puse así: Ana como un ejemplo de exquisita diligencia. Ana como un ejemplo de exquisita diligencia. Ya de por sí venimos arrastrando el concepto de que ella es la que prácticamente hizo todo, a diferencia del Cana, su marido, que ya lo dijimos la semana pasada. Realmente, ¿quién era el que tenía que velar por los intereses de su esposa? El Cana. Pero como el Cana era un maridazo, era buenísimo, la dejó sola. Prácticamente todo este tiro se lo aventó Ana, porque del Cana nada más se dice pues, que él la llevaba, él la traía y que le daba de comer. Pero en los hechos, el Cana ni hizo voto, ni la apapachó, ni se dice si cuidó bien de ella o cuidó mal. No se dice absolutamente nada. Ni oró. Entonces, en razón de que el Cana ni se aparece ni lo fuma la historia, quiere decir que así que ustedes digan cómo le ayudó a Ana, pues no. Entonces, Ana, vamos a verla como un ejemplo de exquisita diligencia desde antes de que todo esto sucediera. 1 Samuel 1, 21 al 23. Le voy a pedir a mi hermano Fede que lo lea en su versión. Claro. Subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Elcana, su marido, le dijo: haz lo que mejor te parezca, quédate hasta que hayas destetado. Solamente te confirme el Señor su palabra. Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Bueno, gracias, Fede. Según estos pasajes breves, podemos sustraer entonces algunos principios bíblicos muy interesantes. Y como les digo, de aquí podría salir incluso una conferencia para mujeres. Vean, cuando uno lo lee de corrido, pues dices, pues ya esa fue la historia, así en los hechos. Pero vamos a discernir que en realidad entre versículo y versículo pasaron años. Para destetar a un niño en el antiguo Medio Oriente no era tan sencillo. Vamos a analizarlo primero. Punto número 1. Una crianza correcta y rectoral. Para que Ana pudiera dejar al niño para siempre, tendría que saber el ser disciplinado en los saberes del día a día. Si tú vas a ir a dejar a un niño, pónganse por un momento en el lugar de Ana como mamás, incluso como papás. Si el niño ya se va a quedar para siempre, ¿con qué confianza lo tienes que entregar? Tiene que saber comer, tiene que saber bañarse, tiene que saber incluso tal vez hacerse él solo de comer. No solo saber comer, porque una cosa es usar cuchara, cuchillo y tenedor.
pero otra cosa es fabricarse la comida. Entonces el niño tenía, si iba a ir a servir, no iba a ir a que lo sirvieran. Lo más probable es que los sacerdotes lo pusieran a él a operar ciertas cosas, desde el aseo, hasta la comida, hasta las oraciones y llevar el culto. ¿Están de acuerdo? Entonces, para que Samuel llegara a ese punto, tenía que ser ¿qué? Criado. Y no podía ser cualquier crianza. Tenía que ser una crianza de manera correcta y rectoral. Entonces, quiere decir que Ana tuvo sumo cuidado sobre de Samuel para que creciera tanto física, mental y espiritualmente como un hombre de Dios. Fíjense lo que les digo. Ana tuvo que poner todo de su parte como mamá para que Samuel creciera física, espiritual y mentalmente como un hombre de Dios. Hoy a nuestros días dirían que es fácil, los que son papás, crear a un hijo así, que físicamente esté preparado para el llamado, que mentalmente sea fuerte para el llamado y que espiritualmente tenga el crecimiento para el llamado. ¿Es poca cosa? Imagínense entonces qué tan preparado tenía que estar Samuel si iba a ministrar en el templo y ya tenía voto de nazareato. El niño al nacer ni por enterado de que tenía una super responsabilidad encima, pero Ana en amor lo crió durante todo este tiempo para entregarlo de esta manera al templo. Si alcanzan a dimensionar lo que tuvo que suceder, no lo dice, pero es obvio que tuvo que suceder una crianza casi sublime para entregar al niño así nada más para tener la confianza de mira, este es mi hijo, te lo voy a dejar y lo que le pidas, en cuanto al ámbito que le pidas a ustedes como levitas, él va a responder. Quiere decir que tampoco estaba tan chiquito, ¿se dan cuenta? Entonces el primer punto es una crianza correcta y rectoral, y aquí nos podríamos detener en explicar cómo es una verdadera crianza, qué tuvo que hacer Ana conforme al Antiguo Testamento, pero como les digo, se haría un estudio generoso, porque sí se puede escarbar y sí se puede analizar el cómo puedes llegar a eso, pero no son los fines prácticos de lo que estamos viendo. Pero lo que sí estamos viendo es que Ana tenía diligencia, no solo deseaba al niño, sino que una vez que nació, estuvo bajo el cuidado de su mamá, y vuelvo a lo mismo, aunque eso era tarea del Cana, la Biblia no dice que el Cana fue el que lo hizo, ¿están de acuerdo? Entonces, el segundo punto, era una mujer devota. Y aquí a veces pasa la gente por alto esto, pero es lo que les digo, cuando uno empieza a escarbar versículo por versículo encuentra las cosas. ¿Cómo se define la devoción? Voy a leerles la definición de Real Academia Española del 2001, que es un diccionario que cualquiera puede revisar incluso en internet. Real Academia Española 2001. Devoción se define así: amor, veneración y fervor religiosos. Diagonal. Prontitud con la que se está dispuesto a dar culto a Dios y hacer su santa voluntad. Otra vez, porque desde aquí veo que algunos están anotando. Amor, veneración y fervor religiosos. Diagonal. Prontitud con la que se está dispuesto a dar culto a Dios y hacer su santa voluntad. ¿Era Ana devota entonces? Sí. Fíjense, aquí viene un dato curioso, y por eso es que Dios lo decidió dejar en la Biblia. Lean con cuidado. Voy a regresar un poco a nuestro texto base y dice: después subió el varón Elcana con toda su familia, versión Reina Valera 60, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Fíjense por qué Ana era una mujer devota. Las mujeres judías no estaban obligadas a ir a las fiestas establecidas en el Pentateuco. ¿Sabían eso? Realmente las fiestas obligadas eran ¿para quiénes? Para los hombres y para los levitas. Es más, el pastor me va a dejar mentir, cuando estuvimos un tiempo, tuvimos la oportunidad de acompañarlo a una sinagoga. Las fiestas de los judíos todavía las mujeres están sentadas todas en un rincón, y los hombres son los que están bailando y son los que están cargando la Torá en ciertas fiestas. Nada más el rabino puede bailar con la Torá. Y realmente las mujeres pueden o no estar en esa fiesta. ¿Por qué? Porque, o sea, en este caso en particular, pues ahí sí dijo Dios, ¿no? Pero tampoco estaba prohibido. Quiere decir que si Ana, como en el contexto inmediato anterior ya leímos, subía siempre con su marido, entonces era una mujer devota. Aunque no estaba obligada a celebrar, iba. ¿Y iba a la fiesta? No, porque se iba a quedar sentada. ¿Realmente a qué iba? A escuchar las prédicas de los ministros de ese tiempo.
¿Sí lo ven? Parece una tontería, ¿no? Pero ya que lo lees, tú puedes preguntarte, ¿eso era necesario en la Biblia que quedara? Quien lo lea a vuelo de pájaro dirá, pues es un dato más. Quien lo estudia a conciencia se da cuenta de que Ana era devota a partir de ese principio, porque ella no estaba obligada a ir a las fiestas ni tampoco a estar escuchando en la sinagoga, y sin embargo lo hacía. ¿Es devoción? Ya les leí la definición: prontitud con la que se está dispuesto a dar culto a Dios y hacer su santa voluntad. ¿Ven? Se puede sustraer entonces un principio importantísimo aquí. Fíjense, porque Ana toda la vida había ido, excepto hasta este punto que lo empezó a criar. ¿Se dan cuenta? ¿Sí lo ven? ¿Qué principios sustraemos? ¿Es válido, yo les pregunto, faltar algún culto a la iglesia, voy a decir aquí a nuestros días, por el cuidado de un hijo? ¿Es válido? A ver, levanta la mano, ¿quién dice que sí? Yo digo que sí. ¿Quién dice que no? ¿Y los que no votaron? Por eso gana el PRI, ¿eh? Por los que no votaron. Sí, la respuesta rápida es sí. Pueden, si quieren, los que están anotando, poner ese es un principio interesante que deriva. ¿Es válido faltar algún culto por el cuidado de un hijo? Sí. Primera de Timoteo 2, del 12 al 15. Primera de Timoteo 2, y ahí sí vayan todos. Primera de Timoteo 2, del 12 al 15. Víctor, ¿traes una Valera? Sí. ¿Me ayudas con esa? Primera de Timoteo 2, del 12 al 15. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahí viene la médula en el 15, vean. Sí, adelante, Víctor. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Gracias, Víctor. Ana faltó a cultos a los que no estaba obligada a ir por un bien mayor, como dicen en 1 Timoteo. Se salvará engendrando hijos. No es que la salvación, ojo aquí, no es, y lo voy a explicar y ahí sí me voy a detener. No, la salvación del creyente y de cualquier ser humano, ¿por qué viene? Por gracia. Por gracia. ¿Y por creer? ¿Por qué? Por la fe. ¿En quién? En Cristo. ¿Cuál es el pecado que no se perdona? Blasfemia del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? ¿El no creer en quién? En Cristo. Te vas al infierno por no creer en Cristo. Es así de sencillo. Bueno, estamos de acuerdo que no hay, ni habrá, ni hubo, ni va a seguir sin haber otro camino que sea Cristo. No hay un solo hombre que haya entrado al cielo en gloria si no es por el sacrificio de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces esto no es una literalidad, pero se salvará engendrando hijos. No quiere decir que la mujer, por tener un hijo, automáticamente ya es salva. No, aquí hay un error también de traducción. Se leería más o menos así: pero será propensa o mejorará su salvación criando hijos en fe, amor y santificación con modestia. Es decir, la responsabilidad de la mujer está en la crianza del niño cuando no está presente el varón. Hay una prédica de MacArthur con este respecto, con estos versículos de 1 Timoteo 2, del 12 al 15. Un día búsquenla, está muy interesante. Pero la Biblia no se refiere a que la mujer nada más por parir se va a salvar, sino que su responsabilidad está en salvar a sus hijos, en inculcarles la salvación a sus hijos. Y si le está inculcando la salvación a sus hijos, por ende, ¿quién es salva? Pues ella, porque ¿cómo va a compartir lo que no tiene? ¿Están de acuerdo? Entonces, el mejor ejemplo de lo solicitado por Pablo es Ana, porque la maternidad en una mujer es el más alto y sublime rol piadoso que puede haber en la iglesia. Otra vez, la maternidad en la mujer es el más alto y sublime rol piadoso de la mujer en la iglesia. Para la mujer es a lo que el hombre en la predicación. ¿Sabían? No hay otra cosa más alta y más máximo que esta. Pablo lo pone a la par de la salvación. ¿Se fijan? No es en sí que la mujer está pariendo, sino que es el comparativo de que así como el hombre tiene la probabilidad
el hombre que así lo desea y que Dios lo escoge, de predicar en un púlpito, la mujer, su llamado más sublime es la crianza de los hijos y provocar la salvación en ellos con su testimonio. ¿Sí lo ven? No es en sí que parió, sino que lo que ya tiene, sus hijos, los va a llevar a salvación. Porque esa es su primera responsabilidad. Y entonces, de alguna manera, son sus primeros hijos en Cristo. ¿Sí lo ven? Sí saben lo que, en general, a lo que nos referimos cuando decimos hijos en Cristo, ¿no? Todos tenemos a alguien, un hijo en Cristo. Por ejemplo, yo tengo una hija en Cristo que es mi esposa. A ella yo le prediqué en su momento cuando éramos solteros. Por lo tanto, yo soy su padre en la fe. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo alcanzan a distinguir? Entonces, la mujer, sus primeros hijos en Cristo en la fe, es madre en la fe de sus hijos. ¿Sí me explico? ¿Sí me siguieron con eso o lo explico de otra manera? Seguro. ¿Allá sí me entendieron? Entonces, dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Con este respecto, el comentarista Matthew Henry dice lo siguiente, y voy a citar: las mujeres quienes no pueden asistir a los cultos y a las ordenanzas de la congregación por impedírselo el cuidado de sus hijos, pueden consolarse con este ejemplo, el de Ana, en la confianza segura de que, si lo hacen con recta intención y con la vista puesta en el Señor, Él las aceptará en su gracia en el lugar en donde están. Fin de la cita. ¿Sí lo ven? ¿Quiere decir que una mamá, si tiene un hijo enfermo, no puede venir a la iglesia? ¿Está mal? No. Es a la par. ¿Sí lo ven? Entonces, si un día tienes un hijo enfermo y está en casa, está postrado, y te acongoja el no venir a la iglesia, aquí hay un principio bíblico que puedes sustraer. Así como Ana faltó, y no faltó un año nada más, faltó muchos años a la congregación porque estaba al cuidado de Samuel en una crianza rectoral y correcta. ¿Sí lo ven? ¿Y qué era más importante, ir a ver al marido bailar borracho con la Torá o criar a Samuel? Criar a Samuel. ¿Sí lo ven? Fin de la cita de Matthew Henry. Y el tercer punto de ahí, el amor inmenso de una madre. En el versículo 23 dice: y Elcana, su marido, le respondió, para variar, haz lo que bien te parezca. Esta frasecita, ¿qué indica? Que a su marido le turbovalía casi la decisión. Ah, sí, pues si quieres, órale. ¿Sí lo ven? Desde un principio Elcana no demostró, así que ustedes digan, un gran apoyo, pero esto solo lo reafirma. Haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes. Tal vez no lo dijo despectivo, pero tampoco preguntó, oye, ¿por qué? La Biblia lo hubiera registrado, ¿no? Las cosas importantes, si se dan cuenta, la Biblia lo registra, pero en este caso, simplemente le dice, haz lo que bien te parezca. Quédate en casa hasta que lo destetes, pero eso sí, advertencia, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer, ¿y qué dice? Y crió a su hijo hasta que lo destetó. En esta frase podemos ver que no pasó un año ni dos, pasaron más. Y crió a su hijo hasta que lo destetó, porque Ana estaba pidiendo el permiso para que hasta que fuera ese momento no iba a subir a la congregación. Cualquiera diría que fue una o dos veces. No es cierto, pasaron muchos años. Elcana dejó que Ana se quedara en su casa con la condición de que no olvidara pagar su voto. Realmente eso era todo lo que le pedía. ¿Por qué? Porque él también estaba ligado, eso sí, con el voto de Ana, y él, al no haber callado a su esposa, ¿se acuerdan que lo explicamos la clase pasada? Él ya estaba ligado también, su alma estaba ligada. Entonces Ana tenía que criar al hijo hasta que no ocupara el pecho. ¿Pero qué creen? En el Antiguo Oriente Medio no era como hoy en la modernidad. Los niños eran destetados mucho más tarde de lo acostumbrado. Y generalmente entre los judíos, y todavía sucede, hay una fiesta cuando se desteta al niño, cuando ya no ocupa pecho. Génesis 21:8, se los leo. Si quieren anótenlo, yo se los leo. En Génesis 21:8 dice: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. ¿Se acuerdan de la historia bíblica de Isaac? Bueno, pues igual cuando Isaac ya era grandecito y ya no necesitaba pecho, Abraham le hizo una fiesta. Y si Abraham le hizo una fiesta así como lo tienen en gran estima los judíos, pues todos los judíos hasta el día de hoy hacen fiesta por eso. Algo más o menos similar a lo que en México hacemos, ¿cómo se llama? El bautizo, ¿no? Que está chiquito el niño, algo así, pero más grande, porque antiguamente se hacía
el niño era destetado mucho más grande. Generalmente, como dato, era entre los 8 y los 10 años. En el Antiguo Oriente era entre los 8 y los 10 años. Parece sorpresivo, ¿no? Pero es una tradición judía. El verso 24 aclara que Samuel era muy pequeño, es decir, que pudo ser destetado un poco antes de los 8 años. Pero Samuel ya era inteligente en las cosas de Dios. Con todo esto, pues Ana no subió a las fiestas sabiendo que iba a ser difícil también el no regresarlo a casa. Entonces había un amor inmenso de madre, lo destetó a su debido tiempo. Cuando ella ya notó que ya no lo ocupaba, aunque era antes de lo que los judíos tenían por tradición, porque dice el niño era pequeño, o sea, no era tan grande, tal vez no había llegado a los 10, porque a los 13 ya los consideran hombres, en virtud de que hasta hoy en día a los judíos que cumplen 13 años les hacen su bar mitzvah. ¿Sí sabían? Es decir, que ya se pueden meter a la sociedad como hombres, incluso ya se pueden casar a los 13. Y si la Biblia dice que el niño era pequeño, probablemente los eruditos dicen que tenía entre los 7 y los 8 años cuando fue destetado, es decir, 2 o 3 años antes de la edad máxima en la que pudo haber sido. ¿De acuerdo? Entonces, eso habla del amor de madre. Ya lo vimos, 3 puntos. Como les digo, nada más lo vimos a vuelo de pájaro, pero Ana es un ejemplo de diligencia por su crianza correcta, por ser una mujer devota y por su amor como madre. ¿Sí lo ven? En 3 versículos, ¿eh? Y de ahí se puede sustraer una prédica completa. No es el caso. Primera de Samuel 1, 24, 25. Seguimos leyendo nuestro texto base. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño, ahí dice que era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Hasta ahí me detengo. Entonces Ana regresó después de tantos años, después de tanto tiempo, y eso quiere decir que tampoco Elí la había visto. ¿Sí lo ven? Porque la dejó de ver. No subió, no fue al templo. Entonces, tanto tiempo de crianza, de amor, de devoción, para que el niño por fin, ya preparado, se quedara ahí para siempre. Pero aquí viene todavía otro ejemplo, por si no era suficiente todo lo anterior de Ana. Porque ¿qué trajo Ana como ofrenda de paz y de pago de su voto? Ahí dice, fíjense bien, aquí es matemática pura. 3 becerros, ténganlo en mente. Una efa de harina y una vasija de vino. Le voy a pedir a todos que vayamos a Números 15 del 8 al 10. No quiten el dedo de ahí de primera de Samuel. Números 15 del 8 al 10. Números 15 del 8 al 10. ¿Listo? Números 15 del 8 al 10. Fíjense bien. Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con él novillo, una ofrenda de 3 décimas de flor de harina, amasada con la mitad de un hin de aceite, y de vino para la libación ofrecerás, ¿qué? La mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Fíjense, pongan atención, un novillo, ¿sí? 3 décimas de una flor de harina y un hin de vino, ¿sí? La mitad de un hin de vino. Ahora regrésate a Samuel. Después de que luego destetado lo llevó consigo, ¿cuántos becerros? 3. ¿Cuánto de harina? Una efa, un costal. ¿Y cuánto de vino? Una vasija. La vasija antiguamente era una cosa como por aquí así. Eran así. Ofrenda generosa. Es decir, ¿qué quiere decir esto exactamente? Por simple aritmética. Ana estaba dando 3 veces más de lo que pidió Dios en la ley. ¿Se fijan? Por si todavía todo lo anterior no era suficiente, o sea, ¿cuál era el agradecimiento de Ana? Que cuando Dios le cumplió, no nada más se fue a lo que quería Dios, sino que Dios 3 veces más. Era tanto el gozo, la devoción, la crianza, el tiempo, el llamado, la oración, la pasión en la oración con la que pidió. Era tanto el agradecimiento. Para Ana era increíble. ¿Cómo es posible que una mujer que físicamente está imposibilitada para tener hijos, dio a luz hijos? Entonces, claro que Ana estaba
apasionada por demostrarle a Dios esa gratitud. Una aplicación interesante a nosotros sería, ¿realmente tú cuando Dios te cumple, tú le tienes esa pasión al Señor? Porque esa es otra, también todos somos buenos para pedir, porque tú puedes venir a la iglesia y decir, oye, Señor, esa es otra, hay gente que nada más cuando tiene broncas viene a pedirle al Señor. Y cuando está bien ni se presenta. Y está bien, también se vale, o sea, Dios no hace acepción de personas. Pero comparados con Ana, pues sí nos quedamos chatos, ¿no? La realidad es que deberíamos de ser igual de agradecidos que Ana, y no solamente dar una... Hoy en día ya no damos becerros, damos dinero, pero aunque digas un becerro, créeme que aquí para un día de aniversario lo hacemos carnitas, lo hacemos barbacoa. O sea, que se vea tu pasión, pues, ¿me entiendes? Que se vea tu actitud, que se vea tu reverencia, que se vea tu diligencia, que se vea tu ejemplo, tu gozo, ¿sí me entienden? ¿Cómo puedes venir a la iglesia con tu jetota si Dios te está, y lo digo así, grotesco, porque sean honestos con ustedes mismos? Pedimos, todos pedimos, porque todos pedimos. Yo no conozco a nadie en ninguna iglesia que no le pida a Dios, porque de hecho estamos obligados a depender de Dios. La pregunta es, conforme al ejemplo de Ana, ¿qué haces una vez que el Señor ya te lo dio? El Señor no es un papel que ya no sirve, porque el Señor no te hace eso a ti, porque tú pecas todo el tiempo, yo peco todo el tiempo, y a poco el Señor dice, no, pues ya pecó, y ya. ¿Eso hace Dios? No. A pesar de nuestra infidelidad, todavía va a seguir respondiendo, porque una vez salvo, siempre salvo. Y el sacrificio de Cristo ya alcanzó para los pecados del pasado, del presente, y aún los que no has cometido, ya están perdonados. Eso no es un cheque en blanco para el libertinaje, pero al contrario, lo que debería de provocar es gozo. Piénsalo con cuidado. Si vas al infierno, ¿tu mayor problema cuál era? Vas al infierno, y ya hablamos en algún momento de la teología del infierno. No es un lugar grato. El quemarse eternamente y sufrir eternamente no es grato. Y a pesar de que Dios ya te sacó del infierno de todas maneras, no estás tan agradecido como Ana. Era para que todo el cristianismo en general mundial, rebosara igual que Ana de alegría. ¿Por qué? Porque como bien lo dice nuestro hermano cuando ora, porque Dios es Dios de gloria. Dios es el único Dios de gloria. Entonces Ana nos pone la vara medio alta, ¿no? No digo que todos hacen votos, no digo que todos tienen que ayunar, pero un día puedes poner a prueba al Señor. ¿Cómo puedes poner a prueba al Señor? ¿El Señor puede ser tentado? No. Solo hay algo en lo que puede ser tentado, que es la ofrenda. La ofrenda. Es lo único en lo que Dios sí directamente dice, sí, ahí sí no hay problema. Incluso lo retoma en el Nuevo Testamento, y es una cosa que siempre leemos al final del culto, porque dice que el que siembra escasamente, escasamente también segará. Pero el que siembra generosamente, generosamente, es decir, sigue vigente Antiguo y Nuevo Testamento. Prueba al Señor, como Ana, pídele, no sé qué necesites, no sé qué necesidad tengas. Está bien que pidas oración, pero tú, ¿qué estás poniendo de tu parte? ¿Y con qué pasión le estás recriminando a Dios para bien? Señor, esto es tuyo, te pertenece. Porque Ana, ojo, no nada más estaba llevando becerros, o sea, no nada más estaba llevando 3 meses más de lo que se le pedía. Algo similar a lo que a Abraham le pasó, le estaba dando ¿a quién? A su hijo. Si alcanzan a percibir, si alcanzan a dimensionar la potencia del agradecimiento de Ana, la fuerza de su diligencia. Similar a lo que hizo el padre, que dio a su hijo. Que dio a su hijo. Hay un tipo de Cristo, vamos a decir, no es un tipo de Cristo, se llama una figura cristológica. Entonces, ¿se fijan cómo de 3 versículos saca uno mucha teología? Entonces, casi siempre en la Biblia lo lees a vuelo de pájaro, pero cuando ya lo estudias pedacito a pedacito, se da uno cuenta de muchas cosas. Y efectivamente, la iglesia no le está teniendo pasión a Dios. Yo los exhorto, hermanos, a que le tengan pasión a Dios, así como Ana. Seguimos. Así como Ana solo tenía a Samuel, Abraham también solo tenía a Isaac. Y entonces este gesto de Ana lo pone a la altura del patriarca. De manera que este acto era igual de heroico
y de muy alta piedad. Primera de Samuel 2, 18, 21. Una pregunta. ¿Pasó por alto Dios? O sea, ese agradecimiento Dios dijo, like, ¿y ya? ¿No? ¿Qué pasó? Dios premió esta devoción, compasión de Ana, dándole lo mismo, 3 hijos varones más. Así como ella dio 3 veces más, Dios dijo, pues ahora 3 hijos para ti. Primera de Samuel 2, 18, 21 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña. Pausa. ¿Se acuerdan que les dije que también, así como ella lloró amargamente, ahorita ya estaba viendo cómo su hijo crecía, predicaba, estaba al frente del pueblo, y antes de que hubiera el reinato humano, había la teocracia? Vuelvo a lo mismo, y quiere decir que la teocracia es que Dios daba su voluntad para el pueblo de Israel a través de su sacerdote. ¿Y quién era el sacerdote? Samuel, Elí y después Samuel, porque más tarde Samuel ya oye la voz de Dios y directamente se empieza a entender Dios con él. Y Ana, su madre, tuvo la oportunidad de ver cómo él era una especie de rey. No era el rey, pero por ministerio de ley llevaba al pueblo de Israel como si fuera el rey, porque al final lo que Dios le decía, el pueblo lo hacía. Entonces su madre vio cómo su hijo, después de esa crianza, por mera mayordomía, si ella ya lo había preparado para tales efectos, él ya estaba capacitado para llevar a un pueblo entero. ¿Se fijan cómo una cosa llevó a la otra? Y aquí está. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre, es decir, estaba viva y lo estaba viendo, una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Es decir, ella nunca dejó de ir al tabernáculo a ofrecer el sacrificio, aunque no estaba obligada. Y Elí bendijo a Elcana, su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió Jehová. Y se volvieron a su casa. ¿Y qué dice? Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz, ¿cuántos? 3 hijos, y todavía el pilón. ¿Y qué más? 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Premia a Dios la fidelidad, el pago de los votos, la devoción, la pasión en la iglesia. ¿Cómo te desvives por tus hermanos? ¿Qué es lo que haces por los demás? Sí, Dios nunca va a pasar por alto el esfuerzo que hagas para el servicio. Así sea una cosa chiquita, tarde o temprano Dios va a dar el 100 por 1, porque es su gente, es su pueblo, son sus ministros, son sus hijos, sus hermanos. ¿Sí lo ven? Viene siendo desde el Antiguo Testamento, cuánto más ahora que sí es el tiempo total de la gracia. Porque esto era condicional de alguna manera previo a Cristo. Pero ahorita que nosotros, la iglesia, está en el tiempo de la gracia, seríamos muy inmensos si no aprovechamos la cantidad. Por eso la Biblia dice, y gracia sobre gracia, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, a Dios no le interesa, de todas maneras Dios va a cumplir su palabra. Mientras tú sigas estando aquí aferrado a Dios, con pasión, creyendo, verdaderamente entregado, diciendo, voy a hacer lo mejor por el Señor, me voy a esforzar, entonces Dios, claro que va a retribuir. Pero tú no estás queriendo tomar esas promesas de Dios. El problema no es Dios, el problema es qué estás haciendo tú para agradar a Dios. Y una vez que agrades a Dios, entonces sí, Dios, ¿qué pero te va a poner? Es como un niño. Tú puedes tener un hijo, pero entre más le das, si está de malcriado, ¿le vas a seguir dando? Pues no. ¿Y eso te hace un mal papá? No, te hace un papá justo. Pero si tienes un hijo que te responde, que va bien en la escuela, insisto, como el ejemplo de Samuel, que está bien criado, que va adelante y que a veces hasta te sorprende, dime si no le vas a dar lo que te pide. ¿Qué hijo de vosotros, si le pide pan, le va a dar una piedra, no? Dice. O una serpiente. Si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Pues cuánto más vuestro Padre Celestial. Es más, vamos para allá, vamos a Mateo. Mateo 7, si la memoria no me falla. Vamos para allá. Sí vale la pena. Mucho vale la pena. A veces a la iglesia se le olvida, No digo que sea nuestro caso, pero desde el púlpito, precisamente la obligación de la administración es recordarles que así como Dios es justo, acuérdense que Dios, aunque es justo, ¿nosotros somos justos? No. Y sin embargo, ¿cómo Dios nos ve? Como justos. ¿Por qué? Porque lo somos, no. Porque ¿quién sí fue justo? Cristo. Y entonces si Cristo está
en nosotros por medio del Espíritu Santo, y Dios el Padre, la figura de Dios el Padre, nos ve como si fuéramos justos, lo que le pidamos, ¿qué? Va a venir para que abundemos en toda gracia. La cosa es esa. ¿Realmente Dios tiene con qué verte justo? Es Mateo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo ¿qué? El que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, ¿qué? ¿Se le va a cerrar la puerta? No. ¿Qué dice Cristo? Estas son palabras de Cristo. Se le abrirá. ¿O qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pausa. Imagínense, a mí me cae muy bien el pastor le dice pachoncito a Yannick, pero ¿ustedes se imaginan a Yannick viniendo a pedirles un dulce? ¿Ustedes le van a dar una serpiente? Pues no. ¿Qué dice la Biblia? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, fíjense lo que les dice Cristo, a ver, burros, casi, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará qué? Cosas buenas a los que le piden. Y una condicional. Por eso, o sea, si eso quieres, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esto es ¿qué? La ley y los profetas. Aquí en Mateo 7, del 7 al 12 está el resumen de todos. Trata a los demás como quieres que te traten. Vive en gracia. ¿Y lo que le pidas al Señor se te va a dar? Obviamente esto es condicional, porque si tú estás viviendo tu vida cristiana tratando al prójimo como a ti mismo, quiere decir que estás lleno de gracia, es decir, no vas a pedir egoístamente, vas a pedir cosas precisamente que vayan conforme a la gracia de Dios, no vas a pedir la lotería, incluso no necesitas pedirla, porque si Dios la considera necesaria para ti, te la va a dar, aunque ni siquiera hayas sacado boleto, porque así es Dios. ¿Sí lo ven? No pidas lo necesario, sino lo que es para la vida del cristiano, para vivificarte hoy. Por ejemplo, nosotros pedimos un nuevo local. ¿Ustedes creen de verdad que Dios no nos lo va a dar? Claro que nos lo va a dar, porque hay hermanos hasta parados. Lo necesitamos. Por cierto, hermano, ahí sí ya sacar este lado. El punto es este: como iglesia tengan ustedes, el exhorto es tengan esa pasión. Y tengan esa fe y esa confianza en que Dios sí va a contestar. Porque si ustedes dudan de que va a contestar, pues ¿a qué vienen? Si ustedes no creen esto que se predica porque son verdades bíblicas, ¿a qué vienen? Si realmente no creen que Dios les va a conceder todas estas riquezas de su gracia, ¿a qué vienen a la iglesia? Si no lo crees, si no ofrendas bien, si vienes cuando quieres, si haces lo que quieres en la iglesia, es mediocridad. Perdón que se los diga, eso se llama, tiene un nombre y un título y apellido, se llama mediocridad. Desgraciadamente el mexicano suele ser muy mediocre. Pero no tienes por qué serlo. Si estamos viendo que hay riquezas en gloria, si Dios te está prometiendo, tú no vas a hacer nada más que pedir. Pues, ¿sí lo ven? Porque ¿qué hace el hombre? Uno pone de su parte. El día que un hombre, fíjense lo que les voy a decir, el día que un ser humano tenga la capacidad de sacar algo bueno de sí mismo, ¿para qué quiere a Cristo? Lo poco bueno que tenemos nosotros, ¿de quién viene? De Cristo, está en la Biblia. Efesios, ¿no? Y miren que yo tengo buena memoria. Porque por gracia sois salvos y esto no de vosotros, por medio de los Efesios, ¿qué? 2:8 al 10. Vamos para allá, Efesios 2:8 al 10, es importante. Efesios 2:8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10. Víctor, ¿lo puedes leer, por favor? Claro. Efesios 2, del 8 al 10. ¿Ya todos ahí? Sí. Adelante. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta ahí. No por obras para que nadie se gloríe. El día que un ser humano tenga la capacidad de decidir que quiere seguir a Cristo por sí mismo, ya perdió. ¿Por qué? Porque no depende del hombre, nunca ha dependido del hombre. La salvación no depende de lo que tú elijas. Dios te buscó a ti, no tú a Él. Tu pecado no te permite, eres esclavo del pecado. Naces con pecado, desde tu nacimiento estás maldito.
porque eres simiente de Adán, el que pecó fue Adán, y desde Adán todos venimos malditos. Pero para salir de esa maldición vino Cristo. Así como el pecado entró por un solo hombre, Adán, por un solo hombre también es perdonado, Cristo. Pero el día que un hombre diga blasfemamente que por su buena voluntad creyó en Cristo, ya tiró por la borda la obra de Jesucristo. Entonces, cuando tú crees que por tus obras estás quedando bien con Dios, inhabilitas la gracia. ¿Realmente tú pones algo de tu parte para tu salvación? Lo hemos estudiado con el pastor. Ustedes díganme, ¿alguien pone de su parte? No, el hombre es imposible que haga el bien por naturaleza. No hay justo ni aún uno, dice Romanos. Y si no hay justo, nadie busca la justicia. ¿Y quién es el verdadero justo? Cristo. Y si nadie es justo, nadie busca a Cristo. Es tan sencillo como eso. Pero una vez que conoces el misterio de Cristo, el misterio de la iglesia, y vienes y estás expuesto a la predicación, con esa fuerza viene esa transformación, porque crece la fe. La fe viene por el oír. ¿De acuerdo? 5 minutos, dice el pastor. Sí, estoy viendo aquí el reloj. No vamos a acabar. No, Te echas otro domingo. me he hecho otro domingo. Iban a ser 3 originalmente, ahorita ya pienso que 4 y tal vez sean 5, ¿no? Entonces, 3 hijos más le dio. El resumen de todo esto es: vive tu gracia. La aplicación para la iglesia es: vivan la gracia, busquen de Cristo, pero no nada más cuando lo ocupen, tengan pasión por el Señor. Y tampoco se trata de andar de aleluya toda la vida, porque también dice la Biblia que no seas justo en sobremanera. Proverbios. No, en Eclesiastés 7:14 me parece. Eclesiastés 7:14. Vamos para allá. De todas maneras ya no vamos a acabar, lo voy a explotar, pero les digo, Eclesiastés 7:14 me parece. Vámonos desde el 12. Fíjense lo que dice, ¿eh? Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, más la sabiduría excede en que da vida a ¿quién? A sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza el bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle que después de él. Vanidad de vanidades. Es Eclesiastés 7:14. En el 15 dice: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad ¿qué? Alarga sus días. Y el 16, lo medular: no seas ¿qué? Demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Y también otro al revés, el 17: no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Y aquí está lo medular en el 18: bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque ¿qué? Aquel que teme a Dios saldrá ¿qué? Bien en todo. Tampoco se trata de ir agarrando bibliazos a toda la gente, porque caes mal, es lo que está diciendo aquí. Y ahora, también, ¿qué importa si caes mal? Pero todo tiene su tiempo debajo del sol. Tú no vas a ir a un velorio y te van a decir: oye, nos das unas palabras así, amados, ella ya está en el infierno. Pues no, si lo ves, o sea, lo que estás diciendo es sabio, es correcto, es inteligente. No, pero no así. Pero no así, pues. Dijo el Piporro, para que no se oiga tosco, para los que conocen a Piporro, porque los niños no conocen a Piporro. Entonces, hay tiempos, hay formas, pero tú en tu vida personal, en tu casa, sí puedes vivir tu vida cristiana con la pasión que se te antoje, con el agradecimiento que se te antoje, haciendo los votos que se te antoje y pagándole al Señor más incluso de lo que tenías prometido. Ahí sí, tu vida personal como se te antoje. Pero en la calle no necesitas andar diciéndole a la gente todo el tiempo que está mal, que sí lo está, pero hay tiempos. Lo que sí puedes hacer a tiempo y fuera de tiempo, ¿qué es? Orar. Y ahora, un consejito. La gente cuando ocupa algo, ella solita, ¿qué? Viene. No necesitas buscarlo. Cuando alguien de veras tiene una broncota y se acerca a ti, es porque sabe que tú sí estás cerca de Dios. Porque al cristiano, ¿para qué lo buscan? Oye, ora por mí. Tú que estás cerca de Tú que estás cerca de Dios, te dicen.
y tú no. La pregunta es, ¿tú por qué no? Y ya le puedes decir bonito las cosas. Les puse un ejemplo burdo en un velorio porque conozco gente que sí lo ha llegado a hacer. No de nosotros, no lo volteamos porque ahí se lo pero sí conozco a alguien que sí en un velorio, amados hermanos, pues ella ya está en el infierno, no sigan su ejemplo. O sea, sí, pero no. Entonces, híjole. Y no vamos a acabar, ¿verdad? Primera de Samuel 1:26, ya vamos para allá, pero ¿me autoriza 5 minutos, pastor? Sí. Bueno, los hermanos, sí. 5 minutos. Corriendo. Y corriendo. Entonces le dio a todo esto, Dios premia la pasión, la entrega, la devoción. Tengan pasión, entrega y devoción, hermanos. Esta es la iglesia y entre todos la tenemos que seguir construyendo. Traigan a alguien a los pies de Cristo, explíquenle que parece mentira, pero sí, todos sus problemas se van a acabar. ¿En serio? Sí, porque tu mayor problema es que vas al infierno. Y ese es tu problema real. Y se va a acabar si vienes a la iglesia. Entonces, todo lo demás que te pasa en vida, como quiera. Pero hay un problema que si te mueres, ya no hay solución. Evita eso. Y con Cristo todo sale para bien, lo acabamos de leer. También, y eso se compagina, por cierto, con Romanos. En Romanos 8. Porque aquel que teme a Jehová, igual, saldrá bien en todo, ¿no? Todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, es válido Antiguo y Nuevo Testamento. Siempre que algo está en el Antiguo y en el Nuevo, es vigente. Ahí está la clave para saber si algo sigue vigente o no. Hay cosas que no. Primera de Samuel 1:26. Ya casi acabamos porque es hasta el 28. Y ella dijo: oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. ¿Por qué se tuvo que acercar a Elí? Porque ya llevaba muchos años que no lo veía. Ya lo vimos. Si dejó de subir al tabernáculo porque estaba criando al niño, dejó de ver a Elí durante mucho tiempo. ¿Sí lo ven? Entonces por eso se le acerca y le dice: oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí, orando junto a ti, a Jehová. Nuevamente reluce la humildad de Ana en este versículo. ¿Por qué? Porque hay una declaración que es la de Señor mío. ¿Se fijan? Esto pone poder en mano de Elí, declarando que él, como sacerdote, tiene potestad sobre su vida espiritual de Ana. Por eso le dice Señor mío. Primera de Pedro 3, del 5 al 6, no la busquen, yo se las leo, anótenla nada más. Fíjense lo que dice. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Fíjense, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Cuando una mujer en el Antiguo Testamento usaba la expresión Señor o Señor mío, estaba dando a esa persona el nivel como si fuera casi su esposo, como Sara, que se dirigía como Señor a su marido. Cuando en el Antiguo Testamento las mujeres se dirigían como Señor a alguien que no fuera su marido, le estaban dando potestad de decisión sobre ella. ¿Sí lo ven? Es decir, estaba diciéndole a Ana, Elí: tú tienes poder sobre mí espiritualmente. Le estaba declarando que efectivamente era una autoridad espiritual. Sujeción. Esta frase, Señor mío. Y dice una frase interesante: vive tu alma. Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. ¿Qué es esto de vive tu alma? Ahí sí, búsquenla de rápido. Segunda de Reyes 2, del 2 al 4. Es una expresión hebrea con connotación bastante profunda, ¿eh? Segunda de Reyes 2, del 2 al 4. Es la historia de Elías y Eliseo. ¿Se acuerdan? Voy a leer nada más el 4. Segunda de Reyes 2, 4. Pueden leer el contexto ustedes después. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Nada más voy a usar ese versículo, traía más, pero con ese. Vive tu alma, ¿sí lo ven? Vive Jehová y vive tu alma. Es similar a decir: tan cierto como que Dios vive y que tú también estás vivo, no te dejaré. Prácticamente es lo que le estaba diciendo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Así como Dios está bien vivo y tú también estás respirando, yo no te dejo. En el caso de Ana podríamos decir que es algo similar. Cuando le dice: vive tu alma, Señor mío,
le está diciendo, así como tú eres salvo, tu alma es eterna, así de seguro es que traje ya al niño para yo cumplir. Si lo ven, es algo muy similar. Solemne, exactamente. Entonces, vuelve a relucir la humildad de Ana. Estas dos frases son interesantes. Y aquí les puse un cuadrito comparativo que está muy interesante, parece una tontería, pero está interesante. Hay una causa, en todo esto, en resumen, hay una causa, era estéril, hay oración, hay remedio, y al final hay consecuencia positiva. Primero Ana tuvo dolor y angustia, como lo vimos en 1 Samuel 1:10. ¿Cómo lo solucionó? ¿Se fue a Chalma hincada? No. ¿Fue al Domingo de Palmas? ¿Le besó la mano al Papa? ¿Qué hizo? ¿A quién se dirigió? A Dios, con el de hasta arriba. Oración, votos y ayuno. 1 Samuel 1:11. Y al final la consecuencia, hay una respuesta. ¿Qué hay? Felicidad, gozo, y de todo esto, ¿qué termina por haber? Fe inquebrantable. Lo que sucede en este tipo de situaciones al final es que Dios solamente demuestra que efectivamente Él es el que todo lo puede. Hay una frase de los judíos: con Hashem hay todo, sin Hashem no hay nada. ¿A qué se refieren ellos? O dicen: con Boreolam todo, sin Boreolam nada. Con el Eterno todo, sin el Eterno nada. Todo esto produce fe. Y nos vamos a Santiago 13, del 14 al 15. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Váyase a Chalma. No. ¿Vaya a la villa? No. Haga oración. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y ahí es en donde vamos a entrar la siguiente semana, la oración de Ana. Porque su oración fue entre alabanza, poesía e incluso profecía. Alabanza, poesía y profecía. Lo vamos a ver. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y concluyo en 1 Samuel 1, 27, 28. Ah, Señor mío, por este Señor oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Otra vez la misma frase: Kimin, Shaul, Yahvé. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y Samuel adoró allí a Jehová. Esto, el Señor, Jehová me dio lo que pedí, Yahvé Jireh, es algo que las maestras de escuelita dominicana han visto. ¿El Señor qué? Provee. Bajo cualquier circunstancia, Yahvé Jireh, Jehová provee. Con esto finalizamos. Aquí vemos la entrada de Samuel solemne al templo y por primera vez su adoración. Una costumbre común entre los reformados, hermanos, y algunas líneas evangélicas es esto de presentar a los niños. Algunos lo hacen para dedicarlos a Dios a manera de agradecer al Señor. Pero les voy a leer para concluir un comentario de Matthew Henry con respecto de este versículo. Y cito: finalmente el niño Samuel hizo de su parte más de lo que había que esperar de un niño de su edad. Pues de él se dice en el hebreo original: Besh Shahá Sham Yahvé, es decir, allí adoró y se postró ante Jehová. Esto es, desde que comenzó en el templo, comenzó también a decir sus oraciones en el santuario. A los niños, pues, se les ha de enseñar desde muy pequeños a rendir culto a Dios. Sus padres están obligados a instruirles en la oración y en la adoración, y traerlos al lugar del culto, y hacer que se acostumbren en la medida de su edad a orar al Señor, y Dios aceptará gustoso sus oraciones y les enseñará a orar cada vez mejor y con mayor responsabilidad, porque cuando dedicamos a los hijos al Señor, recordemos que son suyos ya por derecho y decreto divino, sin dejar de ser así mucho más nuestros para consuelo y responsabilidad. Fin de la cita. Y con esto, amados hermanos, por hoy terminamos la segunda parte de la saga de la oración de Ana, porque ahora vamos a entrar a lo pesado.